vencedores. No, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Linda alabanza que nos inyecta esperanza. Linda alabanza que nos motiva a seguir creyendo. Linda alabanza que nos permite poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Les queremos dar a todos una cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos y gracias también por ser parte de esta bendición que no nos la queremos quedar, la queremos compartir. Y para compartir la palabra del Señor juntos, queremos hacerlo también disponiéndonos con una oración para que el Señor nos hable el día de hoy. Les invito a que me acompañen, por favor, diciéndole al Señor esta oración así. Y le decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Que así sea. Probablemente usted ha escuchado decir a más de alguna persona lo siguiente: estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y lo dicen porque quieren referirse a algún percance que no fue tan favorable. Pero nadie como el japonés Tsutomu Yamaguchi para decírnoslo de una manera pero muy convincente. Este hombre, Yamaguchi, todos sabemos lo que ocurrió el 6 de agosto de 1945. Este hombre, ingeniero de profesión, dedicado a los negocios, se encontraba allá en la ciudad de Hiroshima en esa fecha. Y a las 8:15 de la mañana, este hombre oyó un bombardero sobrevolar la ciudad. De repente, él vio un gran destello de luz y lo que continuó fue que él salió volando por una poderosa fuerza. Un bombardero estadounidense había lanzado lo que todos sabemos, la bomba atómica allá en Hiroshima, y que mató a casi 140,000 personas en esa ocasión. Pero Yamaguchi no fue uno de ellos. Yamaguchi logró sobrevivir a pesar de que su cara y sus brazos fueron quemados. También sufrió ceguera temporal y su audición fue afectada, fue dañada. Pero aún a pesar de todo eso, este hombre, aun cuando pasó ese día ahí en Hiroshima, al día siguiente tuvo la habilidad física como para sentirse con fuerzas y regresar a su casa en su ciudad natal. Su ciudad natal que quedaba a 190 millas al suroeste de Hiroshima. Y su ciudad natal era Nagasaki. Nagasaki, que todos sabemos también que 3 días después, el 9 de agosto de ese año, también un bombardero estadounidense lanzó otra bomba atómica allá en Nagasaki. Y una vez más, este hombre vio un gran destello de luz y el edificio donde él estaba quedó así, volado. Lo dejó inconsciente, pero aún así, Yamaguchi logró sobrevivir. Una vez más, para contarlo. Fueron, según los datos, 165 personas las que sobrevivieron a ese estallido de esa bomba nuclear. Pero aún así, Yamaguchi fue la única persona reconocida, documentada oficialmente, este hombre japonés que pudo sobrevivir a ambos ataques atómicos. ¡Qué cosa!, ¿no? El hombre sobrevivió a 2 bombas atómicas. Y también no solo eso, también sobrevivió a los posibles efectos de la radiación en los siguientes 65 años. Este hombre
Este hombre que había sobrevivido a 2 bombas atómicas, ni siquiera él podía retardar para siempre lo inevitable. En el año 2010, a la edad de 93 años, Yamaguchi finalmente sucumbió al poder obstinado, inflexible e implacable de la muerte. Lo que 2 bombas atómicas no hicieron, finalmente la vejez lo logró. Cualquiera de nosotros podría decir, ¿no? Es que cuando no te toca, no te toca. Hay quienes que con un tropezón mueren instantáneamente. Y por mucho que querramos ser escurridizos y escapistas magistrales de la muerte, tarde o temprano, por la misma edad, nos tocará estar a la altura del polvo, siendo parte de él. El escritor bíblico a la epístola a los hebreos nos ha venido hablando de muerte. Nos ha venido hablando de muerte de animales, de sangre, de sacrificio. Nos ha venido hablando de la muerte del Hijo de Dios como el sacrificio perfecto. Pero ahora, como cosa especial, ahora el escritor nos lleva a otra muerte. Nos lleva a otro cruce de vida y nos lleva a otro cruce de muerte, que es a la que les invito a ir y descubrir en el pasaje el día de hoy, allá en Hebreos capítulo 9, versos 16 hasta el 28. Por favor, tomen su Biblia, abran su Biblia. Hebreos capítulo 9, versos del 16 al 28. Y en los versículos 16 al 17 vamos a encontrar el primer principio. Son 3 los principios que nos propone el día de hoy el autor bíblico. Y le pido que ponga atención, porque este asunto tiene que ver directamente con usted y conmigo. Es más, con todos. Y si usted se vuelve así, se da por aludido de lo que va a escuchar, que espero que sí, usted pueda tener el desafío de invitar a alguien más a que lo escuche con usted una vez más. Invítelo, escúchelo. Y compártale también de lo que el autor aquí nos dice, como una realidad experimental cuando tomamos lo que aquí se nos dice. Ya en el contexto del pasaje hemos dicho, se ha hablado de muerte de animales, sacrificios, se ha hablado de la muerte de Jesucristo como el sumo sacerdote, pero ahora él agrega algo más. Y en los versículos 16 y 17 nos presenta el primer principio y vamos a leerlo. Dice así: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¡Qué interesante! Atención, porque esto nos pone en la plena realidad en la cual nosotros existimos. Nos coloca en la plena realidad en la cual nosotros vivimos y en la cual nos vemos directamente con la necesidad de dar pasos concretos. ¿Cuál es el principio acá? El principio que el autor nos pone en primer lugar nos va a decir que para reconciliarnos Dios se ofrece como nuestro benefactor. Para reconciliarnos, Dios se ofrece como nuestro benefactor. Así es que en estos primeros versículos 16 y 17, Él usa una figura típica de lo que en nuestra condición humana muchos de nosotros necesitamos hacer como un paso concreto para estar seguros de lo que continúa con aquellos que dependen de nosotros. Es así como se ve Dios. Dios viendo al ser humano que depende de Él. Y Dios entonces aquí en estos versículos se muestra como el benefactor. Y habla de un testamento. Y habla de un testador. Y entonces para que el principio nos quede claro, permítanme por favor ilustrárselos de esta manera. Aquí tengo en mis manos el testamento de la familia Alas. El testamento mío, de mi esposa, a favor de nuestros hijos.
Un testamento en el cual aquí está escrito todo lo que tenemos, detalle por detalle, explicado inciso tras inciso, y aquí está expuesto todo lo que nosotros tenemos para dejar. Este es nuestro testamento, y quién está encargado de ejecutarlo. Y cómo cada cosa de la que se enumera acá queda distribuido de tal manera que equitativamente le pueda beneficiar a nuestros hijos. Aquí está todo explicado. Este es el testamento. Esta es nuestra voluntad para heredar algo a nuestros hijos. Y cuando usted busca y se informa para qué sirve un testamento, repetidas veces usted va a encontrar que un testamento permite que aquellos que se convierten en beneficiarios, usted les está heredando tranquilidad. Usted les está heredando seguridad. Usted les está heredando patrimonio suyo. Así que un testamento sirve para eso. Y qué linda la figura, porque cuando aquí el escritor lo propone de esta manera, nos está diciendo que Dios, para reconciliarnos con Él, se ofrece como nuestro benefactor, como aquel que quiere beneficiarnos, que quiere darnos seguridad, que quiere darnos tranquilidad, que quiere darnos su bendición. Y para explicarlo entonces, el autor usa esta figura del testamento. Pero hay algo interesante en esto, de que el testamento, ahí dice, es necesario que intervenga muerte. Que intervenga muerte. Lo mismo que sucede con esto que les acabo de mostrar. Este testamento, para que sea efectivo, para que cumpla el propósito por el cual nosotros lo escribimos, para que se lleve a cabo todo lo que está dicho acá y que beneficie a nuestros hijos, tiene primero que intervenir muerte. Es decir, en otras palabras, para que esto sea efectivo, primero yo me tengo que morir, ¿ya? O se tenga que morir mi esposa, o nos tengamos que morir los dos. Y cuando estábamos firmando esto con el abogado, nos decía, miren, las posibilidades son estas. Si usted se muere primero, entonces el cónyuge hereda automáticamente. Si se muere el otro, pues el otro lo hereda automáticamente. Si se mueren los dos, entonces todo esto pasa a sus hijos. Y así, las diferentes opciones que podrían ocurrir. Pero el punto esencial es este, que todo esto pasa a ser efectivo, pero para que sea así, tiene que intervenir muerte. Eso es lo que está diciendo el autor acá. Tiene que intervenir muerte para tener esa seguridad, esa tranquilidad y todo eso que Dios, para reconciliarnos con Él, dándonos su bendición y su herencia a través de su Hijo, para tomarlo tal cual Él lo dice, tiene que intervenir primero muerte, dice el pasaje, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Oiga, no significa el testamento es que yo deje de ser dueño de esto. Mientras todavía yo no me muero, esto sigue siendo patrimonio. Esto que está dicho acá sigue siendo patrimonio mío, ¿ya? Sigue siendo mío. Dios tiene la salvación que es suya, pero para compartirla y para darla tiene que intervenir muerte. Y la única muerte válida que hemos venido viendo a lo largo de la epístola como el gran tema de la escritura en esta carta es precisamente el sumo sacerdocio de Jesucristo, que entrega un sacrificio, entrega su propia vida, entrega su propia sangre, y con eso Él entonces abre la puerta para que esto sea efectivo, para que la herencia sea efectiva. Así que es un punto que nosotros necesitamos hablar, y por eso es que lo ha venido contrastando con el antiguo pacto. El antiguo pacto que se hacía insuficiente. Sí,
un paso necesario, sí, pero insuficiente. Insuficiente porque este antiguo pacto trataba solamente con el pecado temporal. Es decir, con un año en el cual el sumo sacerdote presentaba aquel sacrificio el día de la expiación. Paso necesario, sí, pero insuficiente. También el antiguo pacto hemos estudiado que era un evento repetitivo, es decir, cada año el sumo sacerdote tenía que estar presentando sacrificios y tenía que estar presentando sangre ajena. Paso necesario, sí, pero insuficiente. Y lo otro que hemos visto acá es que era sangre de animal, era sangre de una víctima tomada a la fuerza. Pero, paso necesario, sí, pero insuficiente. ¿Cuántas cosas nos son insuficientes, no es cierto? Y siempre Dios en su palabra nos trae a colación experiencias de nuestra vida diaria, de las circunstancias que nos rodean, de las cosas que estamos viviendo todos por igual, sin excepción, aun cuando de diferentes maneras nosotros estemos respondiendo a esas circunstancias. Ahora mismo estamos hablando de la pandemia del coronavirus. Y entonces ahí vemos los esfuerzos que se están haciendo para encontrar la famosa vacuna. Pero déjeme decirle algo. O sea, déjeme aclararle algo. Y no es que usted me perciba como alguien negativo o como alguien fatalista. No. Me gusta ser realista sin ser fatalista. Pero una cosa que yo tengo claro, a la luz de la experiencia que todos podemos validar, es que una vacuna, oiga, va a ser un paso necesario, sí, pero también insuficiente. ¿Por qué? Porque aun cuando se descubra la vacuna, entiéndalo aquí, sí, aun cuando se llegue a tener una vacuna contra el coronavirus, la gente se va a seguir muriendo del coronavirus. ¿Ya? Y déjenme darle otro ejemplo. Consultando ahí el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, sí, consultando ahí las estadísticas y consultando ahí los tipos de padecimientos con que bregamos año con año, ¿sabe? También la influenza, estuve leyendo en la Organización Mundial de la Salud, dice que 650,000 personas mueren cada año por causa de la influenza. La influenza de la cual ya se ha tenido por años una vacuna que la supuestamente contrarreste. Sí, la gente va a seguir muriendo con todo y que tengamos una vacuna. Con todo y que sea un paso necesario, sí, pero se vuelve insuficiente. Es algo que nosotros tenemos que comprender, no solamente como una experiencia real de una situación real presente para nosotros. Es eso lo que pasa también en la vida espiritual. Ya hemos dicho que el antiguo pacto fue necesario, pero insuficiente, y de ahí, por su insuficiencia, es que el escritor nos manda a un paso más agresivo, nos manda a un paso más radical y un paso también más definitivo. ¿Cuál es ese paso? Porque el escritor no solamente nos habla de que para reconciliarnos con Él, Dios se ofrece como nuestro benefactor, y Él en su Hijo como testador nos ofrece un testamento. Pero ese testamento, lo que va incluido en ese testamento es efectivo en tanto el testador muere. Hasta entonces se puede gozar de esa gracia. Y es de eso a lo que continúa el escritor bíblico en los versos 18 hasta el 26. Mire, haga un recorrido conmigo, por favor. Lo quiero leer pausado para que usted vaya teniendo un desarrollo mental y también que pueda recordar lo que ya hemos estado viendo en los domingos anteriores. Porque prácticamente el autor nos ofrece como una especie de resumen con esto que sigue a continuación. En los versos 18 al 26 se lo leo pausado para que usted vaya comprendiendo cómo va el desarrollo de lo que el autor nos dice. Verso
18 dice así: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nosotros podríamos decir, ¿no?, con esta lectura de los versos 18 al 26, que se explican por sí mismos. Pero hay un principio también que en el desarrollo de lo que el autor quiere explicar, nos quiere dejar, para que nosotros afirmemos con claridad hacia dónde Él nos quiere llevar, hacia dónde nosotros nos tenemos que detener, hacia dónde nosotros tenemos que hacer un alto obligado, donde nosotros de una manera más radical y más definitiva tengamos que decidir por algo. Aquí el principio, en los versos del 18 al 26, nos está diciendo el autor que para reconciliarnos, Cristo fue el único sustituto aceptable. En estos versos explicados acá, el autor, el interés que tiene, el énfasis que hace, es una vez más declarar que Jesucristo es el único sustituto aceptable para reconciliarnos. ¿Por qué aceptable? Y resumiendo aquí las cosas, ¿no?, en los versículos 18 al 21 habla de cómo era ese antiguo pacto. Ese antiguo pacto que entró en vigor, por cierto, con derramamiento de sangre. No entró en vigor el antiguo pacto si no hubiese primero dado sangre como muestra de que estaba en vigencia. Y por eso los animales, los sacrificios y todo eso encaminándose a algo mayor y a algo superior. Los beneficiarios de ese sacrificio de animales muertos tenía que ver, dice acá, con el pueblo. Los beneficiarios era el pueblo. Y el sumo sacerdote rociaba. Y de hecho, así fue como roció el libro de la ley, según lo comenta ya en el libro de Éxodo. Así fue como él ungió con hisopo los utensilios del tabernáculo. Así fue como el pueblo también recibió como beneficio aquel perdón temporal que le acreditaba aquel sacrificio, derramamiento de sangre a su favor. Encontramos aquí que el autor conduce a esa verdad del pasaje y lo lleva a algo más grande, a algo más superior. Y eso más superior lo conocemos porque nos lo ha dicho acá, que se llama nuevo pacto. Un pacto superior porque es un pacto de gracia, un pacto que se amplía, un pacto que se explica, un pacto que se engrandece por quién es el testador. Sí, todo eso porque el testador aquí no va a ser un animal. El testador aquí va a ser el propio Hijo Jesucristo. Y Él con su propia sangre va a entregarse para que entonces entre en vigor algo mucho mayor y mucho más superior que el antiguo pacto.
Por eso es que una vez más tenemos que recordar con amor, recordar con compunción de espíritu y de nuestro corazón cuando celebramos la mesa del Señor. Cuando recordamos sus palabras que dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Es Jesús el testador que nos invita a hacer un alto obligado, para que sepamos responder a esa gracia y también a ese benefactor que nos lo concede en su propio Hijo, a través de su sangre, queriéndonos reconciliar con Él y diciéndonos que su Hijo es el único sustituto aceptable para ello. ¿Por qué aceptable? Porque Jesucristo era sin pecado, porque Jesucristo tomó aquella responsabilidad con toda la seriedad del caso y Él se entregó voluntariamente, porque Él entregó su propia sangre y porque Él también, dice acá en los versículos posteriores, lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces estamos hablando de un sacrificio completo, un sacrificio que no va más allá de Él. Hermosa gracia, sublime gracia, maravillosa gracia. Nos hace recordar ese himno hermoso, ¿no?, de la cristiandad. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, dice, clavados en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Dígame a eso. Porque aquí dice que en el versículo 22 en adelante, que casi todo era purificado según la ley con sangre. ¿Ya? Algunas cosas tenían excepción y que eran purificadas con agua. Algunos ejercicios ceremoniales se purificaban con agua o con aceite. De hecho, dentro de las otras excepciones que encontramos en la ley era que si una persona no se podía costear algún animal, algún cordero, entonces le era permitido traer 2 tórtolas, 2 pájaros para ofrecerlos en sacrificio. Pero aún si la persona en su condición de no tener para costearse 2 palomas, dice que podía ofrecer otro tipo de sacrificio, como era presentar sacrificios de harina. Y bueno, es todo lo que la ley comprendía en lo que requería y en las excepciones que hacía, estipuladas por Dios mismo. Pero no obstante, por regla general, lo que requería la purificación era sangre. Y aquí en los versículos 23, préstele atención a esto, por favor. Porque en el versículo 23 dice: fue pues necesario. Lo que ha dicho también en el versículo 16: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y cuando pensamos en esto que era necesario, ¿sí?, hay pasos que nosotros damos que pueden ser necesarios, pero insuficientes. Es Jesús y es la Escritura que nos revela qué tan suficiente es el entrega de Cristo en su amor por nosotros. De hecho, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 3, encontramos allá que Jesús está cerrando una conversación con un hombre intelectual de la época. Aquel hombre que llegó por la noche, aquel que no quería tener la interrupción de estar de cerca con Jesús, hablar de él, un maestro de la ley. Y Jesús, cuando platica con él, se da cuenta de su insuficiencia intelectual, se da cuenta de su insuficiencia espiritual y lo coloca frente a ese alto obligado. Y entonces Jesús, en el capítulo 3 de Juan, a este Nicodemo lo lleva a una referencia que sí él conocía del Antiguo Testamento. De hecho, aquello que ocurrió en Números capítulo 21.
En Números capítulo 21 se nos habla de aquella ocasión, de aquella circunstancia terrible en el desierto del pueblo de Israel, cuando Dios mandó serpientes ardientes, dice que los picaban, que los mordían y que la gente podía morir. Y es Moisés el que clama, y es Dios el que le dice: hazte una serpiente de bronce. Y es Moisés que levanta un asta y coloca una serpiente de bronce. Y Dios le había dicho que cualquiera que mirara a esa serpiente, entonces con solo mirarla, esta persona podía salvarse de la muerte por ser picado o mordido por una serpiente. Y así lo hizo. Y sucedía cuando la persona era mordida por una serpiente, bastaba con mirar la serpiente de bronce. Y al mirar la serpiente de bronce, esta persona era salva. Y es Jesús que hace una alusión directa a aquello cuando habla con Nicodemo. Porque le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Es que cuando Jesús hace alusión a aquello, lo está poniendo frente al alto obligado que todos necesitamos hacer. Al alto obligado en donde se define mi eternidad, en donde se define mi vida eterna, en donde se define el perdón de mis pecados y todo lo que incluye el testamento que Dios nos propone como benefactor y nosotros como beneficiarios. Es Jesús quien pasa de aquella muerte, realidad de muerte y de sanidad temporal y salvación física. Jesús pasa y le dice a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que haber vida nueva en ti. De tu interior pueden correr ríos de agua viva. Cuando pensamos en lo que Jesús se propone como benefactor de su gracia, le está diciendo: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque el alto obligado que toda persona tiene que hacer es mirar a Jesús, pero no para salir de las circunstancias apremiantes que todos tenemos. Las vamos a seguir teniendo. No vamos a morir y van a seguir ocurriendo. Pero cuando Jesús hace alusión a eso, es que poner nuestra mirada en Cristo define por fin dónde es que hemos de pasar la eternidad. Es un alto obligado y te invito a que tú te cuestiones tu vida. Te invito a que tú te interiorices y veas realmente si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si nunca lo has hecho, es Jesús una vez más que dice acá, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que tú, viéndolo a Él, entonces encuentres lo que andas buscando. Encuentres lo que realmente necesitas y encuentres lo que realmente te puede traer plenitud de vida, que no puede ser aparte, fuera de el Señor Jesucristo. Así es como nos lo presenta el escritor. Y me encanta porque así como era necesario, dice en el versículo 16, fue pues necesario, repite en el verso 23, habla del ahora. Recordemos que ya en el versículo 11 dice el escritor, y que vimos el domingo pasados, pero estando ya presente Cristo, es Cristo que sigue tratando con nuestro presente, con nuestra realidad, con nuestra vida. Y en el verso 24 dice: para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 26 dice: desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Y la consumación de los siglos aquí se refiere precisamente a todo lo superior y todo lo nuevo que Él brinda. Él es el testador y tiene el testamento. Él tiene la salvación y la quiere compartir. Y ahora es aquello que toda persona puede acceder y puede tener, porque ya Él padeció la muerte. Por lo tanto, en su gracia, tú y yo podemos tener esa herencia. Ahora, para su gloria, levantar nuestra mirada, mirar a Cristo.
Y va a continuar el escritor. Y lo que el escritor nos va a decir en los versos 27 y 28. Les había anticipado, ¿no?, que en este pasaje el escritor nos cruza con la vida con Cristo. Pero también el pasaje nos va a hablar de otro tipo de muerte. Nos habla de muerte de animales, sacrificio de animales. Nos habla de la muerte de Cristo, de su sacrificio. Pero ahora va a incluir otra cosa que es contigo y conmigo el asunto. Porque tiene que ver cómo la muerte de Cristo se cruza con nuestra propia muerte. Versículo 27 y 28 dice: y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es serio. Por favor, abra bien los ojos. Abra bien los ojos, fijados en lo que estos versículos dicen. Fijados también en nuestros sentidos. Y más aún, fijados en nuestra voluntad para que sepamos reaccionar, responder a lo que Dios aquí está diciéndonos en los versículos 27 y 28. El principio que el escritor nos da ahora es que los beneficiarios son los que saben responder a su gracia. Atención a esto, por favor. Dice acá, en el contexto, en el flujo del pasaje, lo que el escritor está diciendo al final en estos dos versículos 27 y 28 es que los beneficiarios son los que saben responder a su gracia. Vamos, hablemos de doctrina de salvación. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue a favor de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia se dispone para todos, pero la salvación es solo para aquellos que saben responder a esa gracia. La gracia se hace efectiva cuando la persona reconoce su necesidad de tenerla. Y cuando la persona reconoce que es pecador, y cuando la persona hace del sacrificio de Cristo suficiente sustituto por sus pecados, y así de esa manera obtener el perdón y la salvación eterna. Hay detalles en el pasaje, necesitamos verlo. Número uno es que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola. Que te vas a morir, te vas a morir. Todos vamos a pasar por eso, tarde o temprano, por un evento fortuito o por un proceso quizás doloroso. Como sea, vamos a estar a la altura del polvo siendo parte de él. Innegable. Así ha sido desde siempre. Pero también el versículo dice, y después de esto, el juicio. Tú que andas coqueteando con la reencarnación, déjame decirte que a la luz de la Biblia estás en una doctrina equivocada. No hay reencarnación. No existe la reencarnación. La reencarnación es una de las tantas mentiras con que el mundo se ha llenado en su esfuerzo por buscar algo en lo cual creer. Pero no puedes rendir tu vida a una falsedad. Dios te invita a que tú rindas tu vida a una verdad. Y tú me podrás decir, no, esa es tu verdad y esta es mi verdad. No se trata aquí de que cada quien tenga su verdad. No es mi verdad. Es la verdad de Dios. Es su verdad que predomina para decirte a ti dónde es que está tu seguridad y tu tranquilidad en la vida eterna. Es por eso que el verso claramente nos establece que no hay reencarnación. Es más, va a haber un juicio. Después de morir hay un juicio que toda persona tiene que enfrentar. Hay un juicio para creyentes y hay un juicio para incrédulos. De eso
eso hablaremos en detalle de otra ocasión. Pero el Apocalipsis nos habla de que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida va a sufrir un tormento eterno en el lago de fuego, llamado de esa forma como infierno. No se trata de mi verdad, se trata de la verdad de Dios. Y se trata de lo que Él te propone. Él es tu benefactor y Él te ha dado el sustituto perfecto y Él te ha dado su verdad para que vengas y para que tomes lo que Él te ofrece. También en el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. Interesantemente, oiga, aquí habla de muchos. Y aparecerá por segunda vez, es otra de las doctrinas de los eventos futuros, la segunda venida de Cristo, como para verla en otra ocasión. Y que vendrá sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan. Habla de los muchos y habla de los que le esperan. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos muchos y quiénes son estos que le esperan? Pues lo que le esperan y los muchos se refiere a aquellos que han sabido tomar la gracia de Dios, que han sabido decirle: sí, Señor, creo en ti, que le han sabido decir: sí, Señor, yo acepto el sacrificio de tu Hijo, que le han sabido decir: sí, Señor, soy pecador, necesito tu redención, necesito tu reconciliación. Y es Jesucristo el que viene para que nosotros podamos acercarnos a Dios en perdón, en reconciliación, en vida eterna, en redención completa. Y que de esa manera podamos también tener esa gloria compartida con Él. Ahora, nos habla de muerte. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué más pasó en la cruz? Digo, ¿qué más pasó en la cruz? Le invito a pensar, le invito a preguntar y le invito a que nos respondamos a la luz de la vida. ¿Qué más pasó en la cruz del Calvario? Porque cuando venimos a la riqueza de lo que pasó en el Gólgota, de lo que pasó en ese montículo llamado la calavera, cuando venimos a ese espacio y cuando nos transportamos al tiempo, ¿qué más sucedió ahí en la cruz del Calvario? Nos podemos dar cuenta que sí, pasó mucho más. Pasó mucho más de lo que nosotros pensamos. Porque es Jesucristo quien concluye el gran propósito de su encarnación. Es Jesús quien termina aquello por la cual vino a este mundo. Es Jesús que una vez más desde la cruz va a decir cómo su vida se entrelaza con la nuestra. Es Jesús que vino a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que se identificó con nuestra pobreza, con nuestra necesidad, con nuestra calamidad. Es Él que vivió como uno de nosotros. Su vida se traslapó con la nuestra. Y es Jesús como que se resiste a dejar esa identidad de raza con nosotros, con la humanidad, que aún en la misma muerte, su muerte con nuestra muerte se entrelazan. Y sabemos lo que pasó en el Calvario. Jesús estaba ahí con 2 hombres más. Habían 3 cruces, habían 3 hombres, uno de ellos ofreciendo salvación, otro de ellos recibiendo la salvación, y otro de ellos también revelándose de lo que se le ofrecía. Comencemos por ahí, porque en la cruz no había otra cosa más que un brutal realismo de tortura, de sangre y de gritos. ¿Usted se ha preguntado cómo era el escenario de una crucifixión? Estamos hablando de un escenario de espanto, de dolor, de gritos, de sangre, tragedia completa. No fue un evento en silencio. No, fue un evento caótico, drástico, radical también. Es un evento de tortura, de sufrimiento prolongado. Pero aún ni en su misma muerte, Dios, en su Hijo,
nos dice que Él está alejado. No, Él está cercano, tan cercano que se hace partícipe con nuestra realidad de muerte en nuestra condición humana. Su muerte se cruza con estos dos hombres. Y entonces, ahí está el primero, ¿no? El primero que da salvación, el segundo que la recibe y el tercero que se resiste, aún a pesar de su condición lastimera. Comencemos con este último, porque este hombre, atrapado ahí, dice que era ladrón, atrapado, juzgado y condenado. Y aún en tales circunstancias, este hombre dice que él lanzaba injurias al Señor Jesucristo. Se volvía así, sarcástico, insultándolo. Y le decía, como otros le habían dicho antes, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos nosotros. Este hombre que está ahí cumpliendo una condena por sus actos, este hombre que debería ser consciente de ello, aún en su peor condición de muerte, lanzando improperios al Señor Jesucristo, rechazando su gracia, rechazando lo que le ofrece, es más, burlándose de Él. ¿Qué pasa con ese otro hombre? Mateo y Marcos hablan de que tanto el uno como el otro, ambos injuriaban al Señor. Pero solo Lucas se detiene con uno de ellos. Es Lucas el que ve en uno algo distinto y nos pinta una postura diferente que nos sorprende a todos. Porque este hombre estaba torturado igualmente que el otro. Este hombre estaba sufriendo dolor y este hombre estaba ahí en agonía. Pero el dolor y el sufrimiento no le había cauterizado su alma. Su alma estaba intacta. Su alma estaba intacta para responder a esa gracia de este hombre que tenía al lado. Es este hombre ahí que en espantoso dolor, en su sufrimiento, se abre el camino a través de su dolor, sus heridas. Se abre camino para encontrarse con la dignidad del otro que estaba a la par suya para morir. Es de este Jesús. Es este ladrón que le llama al otro y le reclama y le dice, tú y yo estamos aquí porque merecemos esto. Estamos aquí porque hemos hecho cosas malas. Pero le dice, ninguna cosa ha hecho. Y este hombre se abre paso en medio de su dolor. Su alma está intacta y le dice también, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es este hombre en una forma suplicante que se entrega. Y mis hermanos, una cosa bien cierta. Aún en el peor sufrimiento, nuestra alma puede estar atenta. Nuestra alma puede estar despierta. Y nuestra alma también en medio del sufrimiento puede ser fecunda. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Se puede imaginar qué tanto pasó en la cruz del Calvario? Este hombre ahí moribundo, pidiéndole a un Jesús moribundo que le dé vida. Ahí vemos a un crucificado que ve en Jesús crucificado y le habla de su reino. Y ahí vemos a un hombre que sus ojos no solamente ven la tortura, el dolor, el sufrimiento. Este hombre, su fe le hace ver más allá de la muerte. Y le dice, acuérdate de mí. Suplicante, le pide un recuerdo. Acuérdate de mí. Y si eso nos sorprende, pues debería de sorprendernos aún más la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Qué respuesta, no? Es para decirlo con voz en cuello. Es para quebrantarnos. Es Jesús que se identifica de tal manera con el sufrimiento y la muerte. ¿Qué le va a responder? Y la respuesta es la respuesta que todos queremos oír, que todos necesitamos. Y el Señor le dice, muy al estilo judío, de cierto te digo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Estaba a horas de terminar de sufrir y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, Jesús está diciendo y Jesús está haciendo no otra cosa sino lo que siempre ofreció. Ofreció promesas de verdad, promesas que se cumplen. Y aún en su misma muerte Jesús le está diciendo: hoy, imagínense, hoy, qué prontitud, ¿no? Estarás conmigo, qué compañía, ¿no? En el paraíso, qué descanso. Es Jesús el único que puede traernos tal cosa. Es Jesús, cuyas palabras están preñadas, por decirlo así. Las palabras de Jesús están preñadas de una verdad. Esa verdad que todos necesitamos para nuestra pobre realidad. Los muchos y los que le esperan son todos aquellos que aceptan ser beneficiarios, que aceptan la gracia de Dios, que saben responder a su gracia. Y aprendo algo más en este pasaje, que en nuestros tiempos de sufrimiento, míralo así, por favor. Quizás tú estás pensando que eres el único que sufre. No, todos tenemos diferentes niveles de sufrir, en diferentes áreas de nuestra vida. Pero aún en nuestros sufrimientos y en nuestras calamidades, y aún en nuestro momento, en nuestro instante de muerte, gozamos de la compañía de Jesús. De Jesús que nos abre los ojos, que nos hace mantener nuestra alma y nuestro espíritu despierto a sus promesas, a sus verdades, para que nosotros sepamos perseverar en Él. Tal vez te preocupe la pandemia, pero tenemos al Señor, que sabe caminar con nosotros, estar con nosotros e ir incluso al último instante de nuestra vida. Y aún en la muerte Él nos acompaña. Y que su prontitud del hoy y que su compañía de estar conmigo, dice, en el paraíso, signifique que en las peores circunstancias podemos descansar en Él. Porque solo Jesucristo es el sustituto suficiente para todos nosotros. ¿Cuál es la verdad que nos da el pasaje? La verdad del pasaje es el propósito de Dios en perdonar se logra cuando nos reconciliamos con Él. El propósito de Dios en reconciliar se logra cuando nos reconciliamos con Él. El propósito de Dios en perdonar se logra cuando nos reconciliamos con Él. Si tú ya te reconciliaste con el Señor, di amén. Porque tú eres parte de esos muchos. Di amén, porque tú eres parte de esos que le esperan. Le esperan y le decimos, y Apocalipsis va a decir Juan allá al final del libro, y el Espíritu y la esposa, tú y yo, la iglesia, decimos, sí, ven Señor Jesús, amén. Si tú no lo has hecho, yo te invito a que hagas un alto obligado. Y tú tienes dos opciones. Una es rechazarlo como en el Calvario. O dos, aceptarlo como lo hizo el otro. Tú tienes la respuesta. Que Dios te lleve a eso. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque te vemos como nuestro benefactor. Y como tal, Señor, tú nos has dado a tu Hijo, al testador, el que intervino con muerte para que nosotros viniésemos a ser los beneficiarios.
Por fe declaramos, Señor, ser parte de esos muchos. Ser parte de los que te esperan. Ser parte de ver la consumación de tu gracia en tu gloria. Juntos, Señor, tomando la herencia que tú nos has dado. Oro, Señor, por aquellos que todavía no lo han hecho. Que tú les traigas a la realidad, a la necesidad, a tu verdad, Señor, de perdonar y de reconciliarnos contigo a través de tu Hijo. Muchas gracias, Señor. Así lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.